Atenas, siglo V a.C. La ciudad bulle con energía. Es el corazón del mundo griego, donde la democracia florece, la filosofía da sus primeros pasos y el teatro cobra vida. Las calles están llenas de comerciantes, filósofos, soldados, ciudadanos y esclavos. Es la época dorada, pero también un tiempo de tensiones, guerras y decisiones trascendentales. Tras derrotar a los persas, Atenas lidera la Liga de Delos y acumula poder e influencia, aunque no sin provocar recelo entre otras ciudades-estado como Esparta. Mientras tanto, en el Ágora, el centro de la vida cívica, se discuten leyes, se celebran juicios y se deciden destinos. En esta ciudad vibrante, cada amanecer marca no solo el inicio de un nuevo día, sino también de nuevas posibilidades. En medio de este contexto, nos adentraremos en la vida de un ciudadano ateniense común. No un héroe, no un rey, sino alguien cuya vida cotidiana es la materia prima de la historia. El sol comienza a iluminar los tejados de Atenas, proyectando sombras largas sobre las calles de piedra. El polvo se levanta con los primeros pasos de los comerciantes que abren sus puestos en el ágora, mientras en las casas, los primeros sonidos del día rompen el silencio de la madrugada. En una vivienda modesta pero digna cerca del ágora se despierta Nicias, un ciudadano ateniense de unos 35 años. No es un noble, pero tampoco un pobre. Pertenece a la clase media de la polis, lo que significa que es propietario de tierras y tiene derecho a participar en la asamblea. Como muchos ciudadanos de su rango, su familia vive de la agricultura y el comercio. Posee una pequeña viña en las afueras de la ciudad, y aunque tiene esclavos que trabajan para él, también ensucia sus manos con la tierra cuando es necesario. Nicias no aspira a ser un gran líder, pero se toma muy en serio su papel en la polis. A su lado, su esposa Cloris se levanta para comenzar las tareas del hogar. Como la mayoría de las mujeres atenienses, su mundo está dentro de la casa. Aunque no tiene voz en la política ni en la vida pública, su papel es crucial. Organiza a los esclavos, cuida de los niños y supervisa la economía doméstica. El hogar es su dominio, y dentro de sus paredes, ella toma todas las decisiones. Entre sus ocupaciones está hilar la lana y asegurarse de que haya suficiente pan y aceite para la jornada. También se encarga de que su hijo mayor, Faidón, de 12 años, esté listo para su día. Faidón bosteza antes de levantarse. Para él, la vida es un equilibrio entre la disciplina y la curiosidad. Asiste a la escuela donde estudia retórica, matemáticas y música, materias esenciales para cualquier ciudadano que aspire a participar en la asamblea. Su padre es su modelo a seguir y ya sueña con el día en que pueda votar en las decisiones de la ciudad. Sin embargo, aún es un niño y pasa gran parte de su tiempo jugando con amigos en las calles polvorientas de Atenas. Pero no todos en la casa tienen la misma suerte. En la cocina, Dion, un esclavo de origen tracio, ya lleva horas despierto, moliendo granos para hacer pan. No es dueño de su destino. Su vida depende enteramente de Nicias, quien lo compró en el mercado de esclavos. Sin embargo, Dion es inteligente y ha aprendido a leer y escribir observando a Faidón. Su mayor esperanza es algún día conseguir la libertad, aunque sabe que eso no depende de él. El hogar de Nicias no es el único que comienza a despertar. En toda Atenas, comerciantes, filósofos y soldados se preparan para la jornada. En el Minos Ágora, el corazón de la vida pública, los primeros vendedores instalan sus puestos. Pronto, el lugar se llenará de ciudadanos discutiendo sobre política y comercio. Más allá, en la Academia de Platón, los estudiantes debatirán sobre la naturaleza del alma y el propósito de la vida. Las mujeres, por su parte, permanecen en casa. En Atenas, su vida está relegada al ámbito doméstico. Pocas salen a la calle sin la compañía de un hombre, y muchas pasan sus días en la penumbra de las habitaciones interiores, lejos de las miradas ajenas. La excepción son las hetairas, mujeres educadas que participan en los banquetes y pueden conversar con los hombres en igualdad intelectual, aunque su rol es socialmente ambiguo. Atenas es una ciudad vibrante, pero también una ciudad de contrastes.
La democracia florece, pero no es para todos. Solo los hombres libres tienen voz. Mujeres, esclavos y extranjeros están excluidos. Sin embargo, todos juegan un papel en el funcionamiento de la polis. Nicias no es un hombre extraordinario, pero su vida es un reflejo de la Atenas del siglo V a.C. Hoy es un día importante para él. Debe asís la Asamblea Tir A, donde se debatirá un tema crucial. No puede faltar, no quiere faltar, pero todavía quedan muchas cosas por hacer antes de que el sol esté alto en el cielo. El gallo canta y el día comienza oficialmente en Atenas. Nicias se sienta en el borde de su lecho, hecho de madera y cubierto con una simple manta de lana. Se despereza y se lava las manos y la cara con agua fría de una vasija de cerámica. Su esposa Cloris ya está de pie, organizando a los esclavos para preparar el desayuno. En el hogar ateniense, la comida de la mañana es sencilla: pan de cebada remojado en vino y algunos higos secos. Nicias mastica lentamente mientras su mente ya está en los temas del día. Mientras desayunan, Faidon aprovecha para hacer preguntas. «Padre, ¿qué discutirán hoy en la asamblea?» Nicias le lanza una mirada de orgullo. Su hijo muestra interés por la política desde joven. «Decidiremos si debemos aumentar los tributos de la Liga de Delos», responde. «Hay quienes dicen que debemos exigir más a nuestros aliados para fortalecer la flota, pero otros temen que eso los haga rebelarse». La conversación es breve, pues Nicias debe prepararse. Se pone su himation, una amplia tela de lana que cubre su cuerpo sobre la túnica. Antes de salir, realiza una breve oración frente al pequeño altar familiar dedicado a Atenea. Como todo ateniense, cree en la intervención de los dioses en la vida cotidiana y confía en que un favor de Atenea puede inclinar la balanza en la asamblea. El día de Cloris es diferente. Una vez que Nicias y Faidon se han ido, ella se queda en casa con las esclavas. Su rutina es monótona: hilado, cocina, limpieza, cuidado de los niños. A veces visita a otras mujeres en sus hogares, pero siempre bajo la estricta vigilancia de la sociedad. El mundo exterior no le pertenece. Faidon, por su parte, camina hacia la escuela acompañado por un esclavo pedagogo. La educación en Atenas es un privilegio reservado para los hijos de ciudadanos. En la escuela aprende poesía de Homero, matemáticas básicas y música con la lira. Su maestro insiste en que la retórica es clave, porque algún día deberá hablar en la asamblea. Faidon disfruta los estudios, pero en realidad prefiere los momentos libres, cuando puede correr y jugar con sus amigos en las calles. En otro rincón de la ciudad, Dion está en el mercado. Ha sido enviado a comprar provisiones para la casa. El ágora ya está llena de actividad: vendedores de frutas y pescado, filósofos discutiendo sobre la naturaleza de la justicia, mercenarios buscando trabajo. Dion observa todo con atención. Aunque es un esclavo, sueña con ser libre y algún día caminar por este lugar como un ciudadano. Nicias, mientras tanto, avanza por el ágora rumbo a la Pnyx, donde se celebrará la asamblea. Allí, cientos de ciudadanos se reúnen para debatir el destino de la ciudad. Atenas es una democracia, pero no todos participan. Solo los varones mayores de 18 años con padres atenienses pueden votar. Es un honor y un deber, y Nicias se siente orgulloso de formar parte de ello. Mientras sube la colina hacia la Pnyx, no puede evitar preguntarse: ¿realmente todos los ciudadanos están preparados para tomar decisiones tan importantes? Hay quienes argumentan que la democracia ateniense es demasiado permisiva, que hombres sin educación ni experiencia tienen el mismo poder que los más sabios. Pero Nicias sabe que este es el sistema que han defendido contra los persas, y que, sin él, Atenas no sería Atenas. La sesión de hoy será larga. La ciudad se juega mucho en esta decisión. El sol brilla sobre Atenas mientras Nicias llega a la Pnyx, la colina donde se reúne la asamblea. A su alrededor, cientos de ciudadanos han acudido al llamado. La multitud murmura, discutiendo ya los temas del día. Algunos hombres se agrupan por afinidades políticas. Otros, como Nicias, escuchan en silencio mientras esperan su turno para hablar o votar. En el centro de la Pnyx,
Sobre una plataforma de piedra, un funcionario levanta la mano y llama al orden. Atenienses, comenzamos esta sesión con un asunto de gran importancia: el tributo de la Liga de Delos. La Liga de Delos, creada para defender a Grecia de los persas, ha pasado de ser una alianza militar a una fuente de poder y riqueza para Atenas. Desde que Pericles trasladó el tesoro de la Liga a la Acrópolis, la ciudad ha utilizado esos recursos para fortalecer su flota y embellecer sus templos. Pero no todos están de acuerdo con este uso del dinero. Los aliados están cada vez más molestos, y en los últimos meses ha habido rumores de rebelión en algunas ciudades. El primer orador, un hombre de túnica oscura, se adelanta con determinación. «Atenienses», exclama, «nuestra ciudad es la protectora de toda Grecia. Sin nuestra flota, los bárbaros podrían regresar en cualquier momento. Necesitamos más recursos. Nuestros aliados deben pagar». Algunas voces aclaman su discurso, pero también hay abucheos. Otro orador se levanta. Su imatión es más modesto, pero su voz resuena con firmeza. «¿Aliados?», pregunta. «Nos llaman aliados, pero los tratamos como súbditos. Si seguimos oprimiéndolos con tributos, ¿cuánto tardarán en rebelarse? ¿Queremos otra guerra?». El murmullo se intensifica. Nicias cruza los brazos meditando. Ambos argumentos tienen sentido. La flota es clave para la seguridad, pero el descontento de los aliados podría convertirse en un problema grave. En su mente visualiza las ciudades aliadas: Eretria, Quíos, Miletos. ¿Hasta cuándo seguirán aceptando el dominio ateniense? Un anciano con barba canosa toma la palabra. «No seamos ingenuos. La democracia que disfrutamos aquí en Atenas no es para todos. Nuestros aliados no tienen voz, pero nosotros decidimos por ellos. Hemos usado su dinero para construir el Partenón, para hacer de Atenas la ciudad más gloriosa del mundo. Si seguimos exigiendo más tributo, nos arriesgamos a que nos odien aún más». La multitud reacciona dividida. Unos asienten con solemnidad, otros lo acusan de debilidad. Atenas ha sido siempre fuerte porque ha impuesto su voluntad sobre los demás. ¿Debe seguir así o ha llegado el momento de ceder un poco? Finalmente, un magistrado se adelanta con una tablilla de madera. Es el momento de la votación. Cada ciudadano coloca una piedra en una urna para decidir si los tributos deben aumentar o mantenerse. Nicias sostiene la suya por un momento antes de tomar su decisión y depositarla en la caja. Su voto es anónimo, pero su responsabilidad es inmensa. Cuando la votación termina, los funcionarios cuentan las piedras bajo la atenta mirada de la multitud. Un silencio tenso llena el aire. Finalmente, el resultado se anuncia. Los tributos se mantendrán, al menos por ahora. Un suspiro colectivo recorre la asamblea. Algunos celebran, otros murmuran con desaprobación. Nicias siente un peso menos sobre sus hombros. Por hoy han evitado la ira de los aliados, pero Atenas sigue caminando sobre una cuerda floja. Mientras la multitud se dispersa, Nicias desciende la colina. La sesión ha terminado, pero la política nunca descansa en Atenas. Mañana habrá nuevos discursos, nuevas decisiones, y el destino de la ciudad seguirá pendiendo de un hilo. Nicias avanza entre la multitud que abandona la Pnyx. El sol cae a plomo sobre Atenas, y el aire vibra con el calor del mediodía. En los rostros de los ciudadanos se reflejan emociones divididas. Algunos celebran la decisión de mantener los tributos. Otros fruncen el ceño preocupados por las posibles consecuencias. Nicias siente que ha hecho lo correcto, pero no puede evitar preguntarse si la paz con los aliados durará mucho más. La ciudad ha tomado su decisión, pero las ciudades, aliadas en su mayoría, no tienen voz en esto. Baja la colina y se adentra en el ágora, el corazón palpitante de la ciudad. Aquí, entre los puestos de frutas, pescados y cerámicas, también se discute la política. Un grupo de hombres conversa en voz alta sobre la asamblea. Si seguimos exprimiendo a nuestros aliados, nos convertirán en su enemigo, dice uno. ¿Y qué importa?, responde otro. Atenas es fuerte. Si alguien se rebela, lo aplastaremos. Nicias se detiene por un momento, escuchando.
Ambas posturas están extendidas en la ciudad. En el fondo, lo que subyace es la pregunta que muchos temen hacer en voz alta. ¿Cuánto tiempo más durará esta hegemonía antes de que todo estalle? En un rincón del ágora, bajo una columna de piedra, un anciano con túnica desgastada habla con un grupo de jóvenes. Su tono es pausado, pero su mensaje es claro. No olvidemos que Atenas también fue una vez oprimida, dice. Cuando los persas exigieron nuestra sumisión, luchamos por nuestra libertad. ¿Acaso no es natural que nuestros aliados deseen lo mismo? Nicias reconoce al hombre. Es un seguidor de Sócrates, uno de esos filósofos que cuestionan todo. Sabe que muchos los consideran peligrosos, pero no puede negar que sus palabras siembran dudas en su mente. Mientras tanto, en la casa de Nicias, Cloris escucha los rumores que traen las esclavas desde el mercado. Dicen que en Quíos están furiosos con Atenas, comenta una de ellas, que los tributos los están llevando a la ruina. Cloris frunce el ceño, pero no dice nada. No es su papel opinar sobre política. Su única preocupación es el bienestar de su familia, pero en su interior siente un malestar creciente. Si una rebelión estalla, Atenas entrará en guerra, y cuando los hombres van a la guerra, las mujeres quedan solas. Dión, el esclavo tracio, regresa con las provisiones que Nicias le encargó. Camina rápido, esquivando a los comerciantes y ciudadanos que discuten. No le sorprenden las tensiones en la ciudad. Como esclavo, ha aprendido a leer los rostros de los hombres libres. Cuando están preocupados, cuando sienten miedo, su trato hacia los esclavos se vuelve más duro. Ya lo ha vivido antes. Sabe que cuando Atenas entra en conflicto, los de su condición pagan el precio. Más impuestos significan más trabajo para los esclavos, más castigos para quienes no cumplen con las demandas de sus amos. Faedón, por su parte, regresa de la escuela con la mente llena de preguntas. «Padre», dice en cuanto ve a Nicias, en la entrada de la casa, ¿por qué algunos hombres dicen que Atenas es justa y otros dicen que es tiránica? Nicias sonríe con cansancio. «Porque la verdad nunca es una sola, hijo», responde. «Depende de quién la cuente. La tarde cae sobre Atenas. En las casas, las lámparas de aceite comienzan a encenderse. Pero incluso cuando la ciudad duerma, los ecos de la asamblea seguirán resonando en las calles, en los hogares, en los barcos que zarpan hacia las ciudades aliadas. La historia sigue su curso, y aunque hoy Atenas ha decidido no aumentar los tributos, la pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse su poder sin despertar una tormenta? La noche ha caído sobre Atenas, pero la ciudad no duerme. Las tabernas siguen llenas, el vino fluye y las conversaciones son cada vez más intensas. En las sombras, los rumores corren como el fuego en un campo seco. La decisión de la asamblea de mantener los tributos ha generado inquietud entre los ciudadanos y aún más entre las ciudades aliadas. En las calles, los hombres debaten sobre el futuro. Algunos defienden el poder de Atenas y su derecho a gobernar con autoridad, mientras que otros temen que este dominio solo traerá más conflictos. Las tensiones son palpables y la incertidumbre se instala en cada rincón de la polis. Nicias camina, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La grandeza de Atenas se ha construido sobre una estructura frágil, sostenida por la sumisión de sus aliados y la constante amenaza de su poderío militar. Pero la historia ha demostrado que ningún imperio es eterno. Su mente no deja de preguntarse cuánto tiempo más podrán mantener este dominio sin provocar un levantamiento generalizado. Las noticias que llegan de las ciudades aliadas no son alentadoras. En Quíos y Samos hay disturbios, y se dice que embajadores espartanos han sido vistos en varias polis. La sombra de Esparta se extiende sobre el Egeo, y la posibilidad de un conflicto a gran escala se hace cada vez más real. Al día siguiente, la aparente tranquilidad de la ciudad se ve interrumpida por la llegada de un mensajero desde Eubea. Su expresión es grave y su presencia en el ágora no pasa desapercibida. La multitud se congrega a su alrededor mientras expone la noticia que cambiará el destino de Atenas. Miletos se ha levantado en armas contra la ciudad. La tensión se apodera del lugar de inmediato.
Miletos es una de las ciudades clave en la Liga de Delos, una pieza fundamental en el dominio ateniense. Su rebelión es un síntoma de una crisis mucho mayor. Si cae, otras polis seguirán su ejemplo. Los comerciantes y ciudadanos que se encuentran en el mercado intercambian miradas inquietas. Si la revuelta se extiende, la estabilidad de Atenas podría derrumbarse por completo. El rumor se esparce rápidamente por la ciudad y llega hasta la asamblea. Los ciudadanos, preocupados y enfurecidos, exigen respuestas. Se convoca de inmediato una reunión extraordinaria para decidir los próximos pasos. La discusión es intensa y las posturas están divididas. Algunos defienden la necesidad de reprimir la rebelión con fuerza para evitar que otras ciudades se sumen a la revuelta. Otros advierten que continuar gobernando con la fuerza solo acelerará el colapso del dominio ateniense. Sin embargo, la decisión es tomada con rapidez. Se enviará una flota para sofocar la rebelión de Miletos antes de que la situación se salga de control. Mientras el Consejo de los 500 se reúne para organizar la expedición, en el puerto de El Pireo, los marineros y soldados se preparan para lo que parece ser el inicio de una nueva guerra. La ciudad, que hasta hace poco se encontraba en relativa calma, se ve ahora envuelta en un torbellino de incertidumbre y miedo. En las tabernas cercanas al puerto, los rumores no cesan. Se habla de que Esparta ya ha movilizado tropas y que Miletos no está sola en su levantamiento. La posibilidad de que la guerra se extienda por toda Grecia es más real que nunca. La noticia de la expedición no tarda en llegar a las casas de los ciudadanos. En el hogar de Nicias el ambiente es sombrío. La guerra significa peligro, sacrificio y muerte. Como hoplita, está obligado a luchar si es llamado. No hay elección posible. En su interior, sabe que la paz de Atenas ha terminado y que lo que está por venir definirá el destino de la ciudad para siempre. La ciudad de Atenas despierta con una sensación de inquietud. Las calles, que normalmente estarían llenas del bullicio característico de la vida diaria, parecen envueltas en un aire pesado, como si la propia polis entendiera que algo ha cambiado. La noticia de la expedición militar a Miletos ha recorrido todos los rincones de la ciudad. En el puerto del Pireo, los barcos están siendo equipados con suministros, armas y hombres dispuestos a partir hacia lo que podría convertirse en una nueva guerra. Para muchos ciudadanos, este día marca el inicio de una nueva etapa de incertidumbre, en la que la estabilidad de Atenas está en juego. Nicias se despierta antes del amanecer. Su cuerpo está tenso y su mente inquieta. Aunque siempre ha sido leal a su ciudad y a sus ideales, no puede evitar preguntarse si la estrategia de Atenas es sostenible a largo plazo. La hegemonía no se mantiene únicamente con victorias militares, sino con la voluntad de quienes están sometidos. A medida que la Liga de Delos se resquebraja, la amenaza de una guerra prolongada se vuelve más real. Si las ciudades aliadas comienzan a unirse en su resistencia, el esfuerzo bélico de Atenas podría convertirse en una carga insostenible. Las familias de los hoplitas que han sido llamados a la expedición se preparan para la despedida. En las casas, las esposas organizan provisiones. Los niños miran a sus padres con mezcla de orgullo y temor, y los ancianos recuerdan conflictos pasados con la amarga certeza de que la guerra solo trae sufrimiento. La maquinaria de la guerra se pone en marcha, indiferente a los sacrificios individuales. Las mujeres de Atenas saben que una vez que los hombres se marchan, la ciudad depende de ellas para seguir funcionando. Algunas aceptan su destino con resignación, otras con rabia contenida. Pero todas comprenden que, en tiempos de guerra, su voz tiene poco peso. En el ágora, los comerciantes discuten sobre cómo el conflicto podría afectar la economía. Si la guerra se extiende, los tributos se convertirán en un problema aún mayor. Los impuestos aumentarán, y con ellos el malestar entre los ciudadanos. Atenas, una ciudad próspera y vibrante, podría convertirse en víctima de su propia ambición. El recuerdo de las guerras médicas aún está fresco en la memoria de algunos, y la posibilidad de un enfrentamiento con Esparta y sus aliados
despierta viejos temores. El sol asciende sobre el puerto cuando los barcos comienzan a zarpar. Desde la costa, los ciudadanos observan cómo los soldados se alejan hacia el horizonte. Algunos regresarán como héroes, otros jamás volverán. La incertidumbre es lo único seguro. Atenas sigue en pie, pero su futuro es incierto. En el corazón de la ciudad, la vida continúa. Los templos siguen recibiendo ofrendas. Las escuelas enseñan a los jóvenes sobre la grandeza de la democracia ateniense, y los artesanos trabajan en sus talleres como si nada hubiera cambiado. Pero bajo la superficie, una tensión invisible se extiende como una grieta en el mármol, una señal de que la estabilidad de Atenas pende de un hilo. Cuando cae la noche, las luces de la ciudad brillan con la misma intensidad de siempre. Pero, en la mente de los ciudadanos, una pregunta queda sin respuesta. ¿Será Atenas capaz de sostener su poder sin caer en su propia arrogancia?